que es Carlos Velasco. Carlos Velasco es presidente de SEMA, que es Sociedad Española de Medicina Aeroespacial, con una formación muy solvente tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido coronel médico especialista en medicina de trabajos y especialista superior en medicina aeroespacial. También es médico examinador aéreo y médico de vuelo. Ha desarrollado la mayor parte de su actividad en el Centro de Investigación de Medicina Aeroespacial (CIMA) y ha estado en la Dirección de Sanidad del Ejército del Aire y del Espacio como asesor de medicina aeroespacial. Ha participado en el programa de selección de astronautas para la Agencia Espacial Europea ESA, miembro del Grupo Aéreo Europeo, siendo chairman y vocal médico suplente del mismo grupo hasta este año. Es profesor asociado del grado de Gestión de Operaciones de Transporte Aéreo, ETSIA, de la UPV. ¿Habéis acabado? Sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces, Carlos. Gracias. Muy buenos días a todos. Si me va poniendo la presentación, por favor. Gracias, Pilar, por tu presentación y gracias por la invitación que se me hizo para participar como presidente de la Sociedad Española de Medicina Aeroespacial, a la que me vengo a representar y ser su presidente desde hace ya bastante tiempo. Bien, vamos a definir esta presentación relacionada con la importancia que tienen dos aspectos que se han estado tratando reiteradamente a lo largo de toda esta mañana, la medicina aeroespacial y la psicología aeronáutica dentro del tema de los factores humanos. No sé partir de la idea que volar es una actividad peligrosa que se desarrolla en un entorno tremendamente expuesto. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y eso nos va a condicionar cuál es la selección y cuál es el mantenimiento del estado de salud física y mental de aquellos que participan en todo este tipo de actividades. La seguridad que tenéis sus ejemplos. Uno se ha comentado esta mañana, tenemos a la izquierda, el terrible accidente de los rodeos en 1977, que, como también se ha comentado aquí, yo creo que representa el paradigma de que somos factores humanos y que un accidente no ocurre nunca por un solo factor, o casi nunca por un solo factor, sino que son la concatenación de una serie de hechos. En 1977, el accidente que murieron más de 500 personas, se dieron cantidad de factores, y fue el origen del estudio de los factores humanos en aviación y de que los problemas que aparecen y que acaban desarrollándose en un incidente o en un accidente no es la falta de preparación técnica del piloto para la que se había estado ya con su atención desde el principio, sino de esos aspectos no técnicos que también se han referido en alguna de las presentaciones de esta mañana, que son todos esos aspectos humanísticos, podríamos decir, y que tienen que ver con la personalidad, con el nivel de motivación y con la interacción del piloto en un grupo, formando parte de un grupo. El otro accidente que figura ahí es el de Helios, que probablemente muchos recuerden también. Un fallo humano en el que el avión salió sin seguridad y acabó matando, que lo mismo que también se ha presentado en una presentación de Génova esta mañana, la hipoxia que mató a Siberia, a José Spinelli en 1978, en aquel vuelo de Fénix, porque no llevaba suficiente cantidad de oxígeno, mató a la tripulación y a todos los pasajeros de Merenio, simplemente porque el avión estaba posicionando algo en el aeropuerto automático, aquella noche suizo, y fallaron un montón de cosas, porque lo que yo no acabo de entender es cómo no se pilló, no pasó nadie de la situación técnica para ver si la situación de cabina a la cabina y ver qué es lo que pasaba con aquellos pilotos hasta el último minuto cuando aquel tripulante de cabina de pasajeros ya casi sin oxígeno enfermo. Es decir, es un ambiente hostil que tenemos que conocer. Eso se lleva fomentando en la formación de los pilotos desde hace mucho tiempo. Antes de hablar de factores humanos, hablaba de medicina aeronáutica. La medicina aeronáutica nos da una parte de los factores humanos, como es lo que quiero expresar. Cuando estamos hablando de seguridad de vuelo, que al fin y al cabo es el objetivo final del estudio de estos factores humanos, estamos pensando en ese triángulo clásico del ser humano integrado en una máquina
la interacción hombre-máquina y en un entorno que, como digo, es tremendamente duro. Estamos hablando de factores humanos, pero a veces veo, no estoy yo muy seguro de si todos entendemos lo mismo por factores humanos. Muchas veces tengo la sensación de que se identifican los factores humanos con los aspectos psicológicos, o quizás sociológicos, pero fundamentalmente con aspectos psicológicos del factor humano. Y creo que también el tema es más amplio y creo que tenemos que trabajar unidos porque los factores humanos es un área multidisciplinar. Evidentemente, como también se ha comentado en alguna presentación, el elemento humano es el elemento más flexible, es el elemento más adaptable y es el elemento más valioso de este sistema, pero al mismo tiempo es el más vulnerable a diferentes tipos de influencias que pueden afectar negativamente en su comportamiento y en su eficacia. Todos los que están en la sala, estoy convencido de que conocen el famoso esquema SHARE, planteado por Edwin Edwards en 1972, simplificado por Frank Hopkins. La definición de factor humano que he cogido es la que Frank Hopkins precisamente propuso y es la que tiene aceptada la Organización de la Acción Civil Internacional. Factores humanos son aquellos que tienen que ver con lo que hace ese ser humano en su entorno de trabajo y vida y con sus relaciones, con los equipos, con las máquinas y con los procedimientos. Y yo añadiría, si se lo puede corregir al Hawkins, ¿verdad?, con nuestras personas que participan dentro de ese entorno. Porque efectivamente, inicialmente Edwin Edwards no había contado con la L de abajo. Edwin Edwards, como bien saben, cuando plantea su esquema SHARE, habla de que es necesaria la integración adecuada entre el piloto, que es la L central, el lifeboat central, el elemento humano, con la máquina, con el hardware, con el equipo, con los equipos que constituyen ese avión, con el software, es decir, con el conjunto de datos, de informaciones, de procedimientos, de reglas que tiene que aplicar ese piloto, y con la gestión de esa máquina a base de sus procedimientos en ese entorno particular, que es el entorno aeronáutico. Pero fue Van Hopkins que dijo: maestro, todo esto es muy cierto, pero nos falta algo, y es que, salvo que en poco tiempo nos digan que ya va a haber un solo piloto, ¿verdad?, single pilot, y ni aún así el piloto no trabaja solo. Y el piloto no va a trabajar solo aunque vaya un single pilot, porque estará dependiendo del controlador de tráfico aéreo, y estará dependiendo de una serie de influencias del airware que a lo mejor son ajenos a la propia cabina, o no, porque va a ir con pasajeros detrás y los conflictos que ocurran en la cabina de pasajeros van a repercutir en su toma de decisiones, pero además va a haber influencias de la propia organización o de su esfera más íntima y familiar. Y en el accidente de los rodeos, aquel comandante de KLM tenía especial interés en salir de los rodeos en tiempo, porque tenía un compromiso particular esa noche en Ámsterdam, y para él aquello era importante. Y la compañía KLM era tremendamente estricta con las rotaciones de los tiempos para evitar la fatiga, lo cual es muy loable, pero eso condicionaba que si no salían, ya no salían, y si no salían, no iba a estar en aquella reunión familiar que él tenía especial interés. Y se ha hablado de la personalidad autocrática del piloto. Yo no me equivoco de su trayectoria previa, que tiene mucho que ver con los aspectos que afectan a los, entiendo, mayores participantes de este colectivo de la psicología aeronáutica, que son los psicólogos en estudio y la valoración de la personalidad del piloto. El piloto es el airware central, es un gestor de información. Cuando nosotros, como decía al final de la presentación, hemos estado trabajando más de 30 años en encima de la instrucción de medicina aeroespacial, y me he dedicado a la valoración psicofísica, el componente médico más físico que psíquico, pero la psicología clínica forma parte también de la formación del médico, aunque evidentemente no somos psicólogos, y necesitamos la colaboración y la coordinación y la integración absoluta con el aspecto psicológico. Las enfermedades mentales
dentro del campo de la patología, obviamente, de la psiquiatría, pero necesitan la colaboración de la psicología clínica y tiene que haber aquí una modificación. ¿Y por qué es tan importante este esquema que yo pongo ahí? Este esquema, Fernando de Mayer, nos habla del funcionamiento humano de la información. El piloto, por ejemplo, ahora es un gestor de información. Y lo que está haciendo es tomar decisiones en base a unos datos, a unas informaciones que está recibiendo a lo largo de todo el programa, desde el principio hasta el final. Y juega con esa información, toma una serie de decisiones. Cualquier circunstancia, que interfiera en la recepción de esos estímulos, en la sensoropercepción, va a llevar a que el análisis de la información que haya recibido no sea correcta, obviamente. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace lo que hacemos cualquiera de nosotros? Recibimos, la información a través de nuestros sensores, del ojo, del oído fundamentalmente, del sistema de la recepción en el espacio. Esos sensores tienen una capacidad de retención de la información muy breve, lo que llamamos memoria icónica en el caso de la información visual, o memoria ecoica en el caso de la información auditiva, suficientes para que nuestros sistemas de atención se centren en aquello que nos interesa y que sigamos los demás. Ustedes en este mismo momento me están, espero que escuchando todavía, y manteniendo un cierto nivel de atención sobre lo que yo estoy diciendo, a pesar de que ya están cansados, porque llevamos toda la mañana escuchando muy interesantes presentaciones, a pesar de que la silla a veces resulta un poco incómoda, ¿verdad? Hasta las escrituras también que llevamos unas cuantas horas sentados. O de una temperatura que, bueno, se mantiene bastante bien, o que hay hambre, o que puede estar doliendo la cabeza, o cualquier historia, ¿no? Por lo cual no quiero alargarme demasiado para que no me odien, más de lo necesario. Y quiero decir que tienen que hacer un esfuerzo de atención, sobre todo a estas horas, para centrarse en algo que por otro lado nos puede resultar de más o menos interés. Pero eso es un esfuerzo. Y con la atención seleccionamos qué información de la que cada momento ahora están recibiendo en su cuerpo es la que yo quiero procesar. Una vez que la he seleccionado y la he pasado a mi circuito central, a mi corteza cerebral, lo que tengo que hacer es identificar esa información. Y lo primero es identificar lo que yo estoy diciendo, las palabras. Yo estoy hablando en español y habrá gente que no me esté entendiendo lo que estoy diciendo, como es lógico, porque no puede procesar esta información. Bien, identifico la información y tiene que adquirir un cierto significado. Si yo no entiendo, si yo veo una conferencia de física cuántica y puedo estar muy interesado en la física cuántica, pero no entiendo el lenguaje, aunque sea en español lo que me están hablando, ¿qué voy a poder sacar en limpio de ahí? ¿No? Por lo tanto, es muy importante la semántica, es el significado, es lo que estamos diciendo y es el entendimiento. Y detrás hay todo un aspecto cultural fundamental, ¿no? Para entender lo que está pasando. Identificamos esa información. Yo recuerdo cuando nos permitían entrar en cabina hace tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues por mi vinculación en el trabajo conocía a muchos pilotos y cuando volaba algunas veces me dejaban entrar en cabina, ¿verdad? El piloto está recibiendo información constantemente y para mí era chino en aquel tiempo, ¿vale? Porque estaba oyendo informaciones alfanuméricas, datos, matrículas, rutas, altitudes, tal, no sé qué. Para ellos sí que significaba cosas, para mí no significaba nada. Entonces tengo que identificar esa información, la identifico. Y a partir de ahí toma sentido. Estoy jugando con los datos que tengo en memoria, obviamente, con todos los conocimientos que yo tengo. Se ha hablado del SRK, de Rasmussen, ¿no? Desarrollo de las skills, de las capacidades, el conocimiento de las reglas y los procedimientos, los tengo que tener ahí para poder aplicarlos. Y el knowledge, el conocimiento, que hablaba también Rasmussen, ¿no? El conocimiento que yo tengo de la experiencia. ¿Por qué Sully no siguió los procedimientos y aplicó su experiencia? Y además salió bien la cosa, aunque luego tuvo todas las luchas que tuvo porque los seguros no querían pagar. No has aplicado el procedimiento, has sido un chico malo, has salido fuera de lo que tenías que hacer, pero salvó porque tenía habilidades, porque tenía experiencia, porque tenía conocimientos, no es, y porque si hubiera aplicado los rules que estaban establecidos, no habría llegado al aeropuerto que tenía que haber llegado. Entonces, todo eso lo hace nuestro cerebro rápido y tienes que estar formado para eso, tienes que estar entrenado para eso.
¿Por qué la mayor parte de los accidentes que ocurren en la aviación ocurren en la aviación no comercial? En la aviación pequeña, en la aviación privada. La mayor parte de las veces es porque la gente hace lo que no debe, en las condiciones en las que no debe y con los aviones con los que no debe. No está suficientemente bien preparado, no conoce el procedimiento que tiene que hacer. ¿Por qué se mató John Kennedy? Siempre. Sabía utilizar los procedimientos no visuales cuando realmente fue hecho. ¿Por qué se estrelló? Porque no estaba suficientemente bien preparado y por un exceso de confianza. Tan malo es el exceso de confianza como la falta de confianza. Y todo esto tiene que ver con datos que supuestamente un psicólogo tiene que valorar, que evaluar cuando estudia a un candidato o a un piloto de estrella. Porque ¿cuáles son las variables que incluimos dentro de los cálculos humanos? Yo suelo poner, y hay algunos que habrán seguido esta charla, y siempre hablo de los tres bloques de variables. Las variables biológicas, en las que nos dedicamos fundamentalmente los médicos, pero también el grupo de variables psicológicas y de las sociológicas. Dentro de variables biológicas, cuando en el día de la Primera Guerra Mundial, los accidentes, lo que comentaba Guadalupe en la Segunda Guerra Mundial, de los problemas de que la mayor parte de los accidentes ocurrían en casos de entrenamiento y demás, había habido procedido en la Primera Guerra Mundial donde ponían a volar a aquellos que no servían para otra cosa. Perdonadlo, pero es así. Es decir, en la Primera Guerra Mundial le habían tenido que cortar una pierna o que tenía algún problema. Bueno, aquí vas a estar sentado, lo único que tienes que hacer es manejar estos mandos. Y el 80% de los accidentes ocurrían no por derribos durante la contienda, sino por fallos de que la persona que estaba para hacer aquello no estaba suficientemente bien preparada. Cambiaron. En 1916 dijeron, algo está mal. El piloto tiene que tener unas ciertas capacidades, unas ciertas aptitudes. Y esas aptitudes, primero empezaron las aptitudes físicas. Pero no me valen las aptitudes solamente físicas. Las aptitudes psicocognitivas son muy importantes. ¿Cuáles son, desde mi perspectiva, el rol fundamental de la psicología aeronáutica? La valoración de todos estos aspectos que son, pienso, difíciles de cuantificar, porque es muy fácil ver si los niveles de glucosa están fuera de sitio, o los niveles de colesterol y los factores de riesgo coronario pueden estar alterados, y si tienes una serie de datos, sabes que el riesgo de que ese señor tenga un infarto de miocardio en pleno vuelo, como ocurrió con el ejemplo que también se nos ha puesto aquí, es más probable de que eso ocurra, y te basas en la medicina basada en la evidencia para decir hasta aquí sí, hasta aquí no. Y muchas veces es muy difícil decir dónde pongo el nivel, ¿no? Pero es más fácil cuantificar aspectos médicos, biológicos, físicos, fisiopatológicos, que a lo mejor los aspectos de qué es una personalidad normal. Porque no me vale que un señor no sea esquizofrénico, o no esté en un cuadro depresivo, o que no sea un maníaco, o que no tenga una patología de tipo que sea mental, que también lo es, obviamente, tengo que descartar. Es que las cualidades psicológicas que se necesitan para volar son las que hay que valorar y ver si este señor o esta señora realmente tiene las cualidades que nosotros necesitamos. Claro, cuando se empiezan a hacer los procesos de selección, ¿qué es lo que hacemos? Detectar si las capacidades sensor-perceptivas que comentaba antes son las necesarias. ¿Por qué hacemos valoración de visión cromática en los pilotos y en los controladores? Simplemente porque se utilizan códigos cromáticos en la aviación. Y si tú no distingues un rojo de un verde, confundes un blanco con un verde, que le ocurre al dicrómata, ese señor no va a poder hacer un buen nocturno, por supuesto. Pero es que cada vez estamos metiendo más colorines en las pantallas. Cada vez se utiliza más, no sé por qué no lo hayamos dicho. Se utilizan códigos cromáticos cada vez más complicados, sobre todo, por ejemplo, en las pantallas de los controladores de tráfico aéreo. Entonces, igual que tienes que tener esa aptitud para eso, ¿qué vamos a mirar en los rasgos de personalidad? Está claro que tenemos que descartar patologías que puedan generarnos una incapacitación, sea aguda o sea velada. Yo recuerdo el caso de un piloto de una línea comercial española que cuando fue a pasar el conocimiento médico en el FINA y le preguntas ¿todo bien? ¿Ha habido alguna modificación y demás? Empieza a dudar. Si empieza a dudar, será que todo bien, algún problema ha habido, ¿no? Aquel piloto, después de sonsacarme un poco, comentó que efectivamente no iban las cosas bien, que había debido ponerse el oxígeno en vuelo en alguna ocasión. En alguna ocasión no fue en alguna ocasión, sino fueron algunas ocasiones.
hacía un largo recorrido y empezamos a preguntar, no había habido una despresurización, era el único que había necesitado un oxígeno suplementario. Evidentemente había una patología pulmonar que se detectó después, tenía un enfisema subclínico. El enfisema es una patología en la que se produce una destrucción de un número determinado de alveolos pulmonares, con lo cual el intercambio de gases a nivel del pulmón pues no es adecuado. ¿Cómo se detectó aquella incapacitación sutil o velada? Porque había dos pilotos en camino. Fue durante el crucero, no en la fase de aterrizaje, fue durante el crucero, cuando el segundo se dio cuenta de que estaba muy lento en responder, tardaba mucho en ejecutar las. Es decir, la inteligencia funcionaba. La doble comunicación, si yo espero que te pase una información y tú actúes de determinada manera y estás actuando, algo pasa mal. Te encuentras mal, estaba muy lento del procesamiento de información porque faltaba oxígeno. No sé, tal, no sé qué, una cosa. La hipoxia es insidiosa, es inadecuada. ¿Por qué no consumo un poquito de oxígeno? Si pasa algo, oxígeno nunca nos va a venir, ¿no? Y mejor, y terminó el vuelo, pues oxígeno puesto, ya respiradito. Eso se repitió en varias ocasiones y finalmente decidió no, sí, un reconocimiento antes, sino cuando le correspondía pasar su reconocimiento fue, y aunque estaba diciendo al principio, habló. Ya estudiamos y efectivamente después de lo que se llama subclínico, se llama pulmonar. ¿Por qué no nos habíamos dado cuenta? Pues porque era subclínico. Porque si esta persona hubiera sido una persona muy activa físicamente, se habría dado cuenta de que fallaba el cuello. Cuando yo estudié medicina, una de las preguntas que me decían que teníamos que hacerles a los pilotos, a cualquier paciente, es ¿cuántos pisos puede usted subir andando? Hoy preguntas a la gente cuántos pisos puede subir andando, te digo que sé, si hace no sé cuánto tiempo que no subo las escaleras. Si una persona no hace una actividad física, no se da cuenta del deterioro que está teniendo en su capacidad física. Pero claro, cuando te metes a 8.000 pies de altitud de camino y llevas 3 o 4 horas volando a 8.000 pies de cabina, aquella persona que tiene una enfisema pulmonar se empieza a tener problemas. Su cerebro no está recibiendo suficiente cantidad de oxígeno. Bien, tuvimos que darle la baja en vuelo. Desgraciadamente estaba avanzado el enfisema como para no puedes curarlo, lo que sea roto de alveolos no lo puedes superar. Sí que se reutilizó todo su conocimiento, que era muy amplio en formación, y bueno, pues sí, terminó su actividad aeronáutica, se permitía volar en vuelos cortos y demás, pero desde luego no en larga corriente. Quiero decir que evidentemente tenemos que analizar una serie de cuestiones, ¿cuáles? Otra vez basada en la evidencia, los cardiovasculares. El riesgo de incapacitación aguda más frecuente de incapacitación severa es problemas cardiovasculares. Hemos tenido casos de algún piloto de línea comercial fallecido en el momento de la aproximación y le dio tiempo para pasar tuyo el avión y aterrizó muy bien. En una persona que tenía stents y que médicamente estaba bajo los parámetros que en aquel momento la normativa establecía. Pero a pesar de eso, esas cuestiones ocurren. Afortunadamente, el segundo piloto pudo aterrizar bien el avión, no hubo más problemas que el pobre piloto que el comandante de aquel vuelo que había caído. Debemos prestar atención a una serie de patologías. La diabetes está en entredicho. Ahora, bien, afortunadamente la medicina está avanzando un montón, tanto en pruebas diagnósticas como en tratamientos, y lo que en un principio, cuando yo empecé a trabajar en medicina náutica, era raro, hoy día sí se permite, porque con determinada medicación y determinadas circunstancias, pero eso exige un estudio muy organizado para cada persona. La utilización de fármacos o medicamentos que pueden mermar las capacitaciones, ese procesamiento de la información. Algo tan loco como un antihistamínico o un frenador. Un señor que está con un catarro y toma unos frenadores y con eso muy bien sin quedarse en el suelo. Porque hay gente que le baja mucho su capacidad de acción. Otros no se dan cuenta de los dominios que están, pero están dormidos. Tú no te das cuenta, te quedas dormido, te quedas dormido y te has enterado. Pero simplemente estás ahogado, pues no te das cuenta. Y es un problema tremendamente serio. O un relajante muscular, porque tiene una contractura muscular. Sí, hay un montón de fármacos. ¿Y esto quién lo ve? Pues lo
el médico examinador aéreo se lo cuenta. Y si no se lo cuenta, y hemos hablado de Luis, hemos hablado de Germán Luis en esta mañana. ¿Qué se sabía? ¿Qué canales de comunicación hay? No, hay que mantener que el individuo es, ¿cómo se llama? Mantener el respeto por la persona, que no se sepa. Vamos a ver, estamos jugando con la seguridad del pueblo. No tiene por qué salir publicado en ningún lado, pero el médico o la persona que valora el estado de salud sí que lo tiene. ¿Y cuándo empiezan a hacerse valoraciones sobre la salud mental a nivel europeo de forma más o menos genérica? Después del 2015. En España, y encima, desde que yo entré en 1986, 87, 88, por ahí, incorporamos un psicólogo aeronáutico. Un psicólogo, entonces no era ni aeronáutico, un psicólogo clínico, que nos ayudara al servicio de psiquiatría y al médico examinador aéreo. Se ha comentado que es un médico generalista el que hace los reconocimientos médicos, eso no es exacto. Es un médico examinador aéreo que tiene una formación específica en medicina aeronáutica, probablemente excesivamente básica, por lo menos en el mundo civil. Está establecido y se han incluido, se han incorporado, y después del 2015, gracias a lo que EASA ha establecido, unos cuestionarios de salud en los que han participado la Asociación Española de Psicología Aeronáutica y algunos de sus miembros en el desarrollo de aquellos cuestionarios. Si pueden ser mejorables, estoy absolutamente convencido. ¿Que son herramientas? Son herramientas. Porque efectivamente todo esto lo tenemos en cuenta, como tenemos en cuenta el estado de nutrición o de hidratación que tiene el piloto cuando va a volar. Porque los pilotos son muy conscientes de que sin oxígeno el cerebro no funciona, ya, y sin glucosa. Tú no puedes ir a volar en ayunas. Bueno, ya llegaré cuando tenga tiempo. O ya dormiré cuando tenga tiempo. ¿Cuántos accidentes han ocurrido por la fatiga acumulada? Unos cuantos. Hay unos cuantos. Como efecto directo o como coadyuvante a. Como decía antes, los accidentes ocurren por la concatenación de una serie de circunstancias que se van a dar. El estado de vigilancia, por lo tanto, es muy importante. Hacemos un chequeo del avión, ¿no? Supuestamente. Unas veces mejor que otras. Los de ellos no lo deben hacer muy bien. Pero nos chequeamos a nosotros mismos. Yo a los alumnos siempre les pongo un acrónimo, el I'm safe, ¿no? I'm safe. Cada letra quiere decir una cosa. La I de illness. ¿Do I have any illness? ¿Tengo alguna enfermedad en este momento? La M de medication. ¿Estoy tomando alguna medicación en este momento? Si tengo una enfermedad, ¿puedo volar con alguna patología? Pues sí, hay patologías crónicas con las que puedes volar siempre que estén más o menos estables. Y eso te lo va a vigilar supuestamente tu médico examinador aéreo, que de alguna manera debería de ser un médico de cabecera, pero obviamente no lo es. El médico examinador aéreo dice, desgraciadamente, el señor que ya no necesita el certificado médico. ¿Y cómo vas tú a pasar el conocimiento médico piloto? Si crees que tienes algo, poner la mano en el corazón, los que sois pilotos, y a ver cuántos en alguna ocasión dicen, bueno, a ver si no me pillan. Mi nivel de tensión que está un poquito alto, o si mi colesterol. Y es una falta de comunicación, es una falta de información, es una falta de conocimiento entre los médicos examinadores aéreos y los pilotos o los controladores. No somos enemigos, o no deberíamos serlo. Y esto es una cuestión de pedagogía para ambas partes. Al médico examinador aéreo, tú no eres el que vas a cazar al malo, porque no lo eres. Tú eres el que vas a ayudar a que ese señor siga volando en su sitio. Y os cuento esto y personalizando mucho el aspecto de la medicina, porque la medicina aeronáutica lleva un montón de tiempo, la psicología aeronáutica menos, pero el psicólogo aeronáutico estoy absolutamente de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, de que tenemos que estar trabajando conjuntamente. Y efectivamente, el psicólogo, en los aspectos no patológicos que hay que valorar, y hay que valorar los rasgos de personalidad y actitudes de esas personas que van a tener que estar interactuando en grupo. Entonces, cómo de bien va a interactuar, cómo de bien va a comunicar. Hay que valorar los aspectos aptitudinales con P de aptitudes, estamos hablando de todos los aspectos psicocognitivos, y estamos hablando de los aspectos motivacionales que también son muy importantes. Son las tres esferas que desde mi perspectiva son competencia fundamental del área de psicología aeronáutica en los procesos de selección y en los procesos de mantenimiento. Y por supuesto, algunos aspectos como el tema del estrés y la gestión del estrés,
que es algo también absolutamente fundamental. Entonces, todos los retos psicológicos que están aquí metidos, ¿verdad? Las capacidades de atención, estamos incluyendo todas estas cosas que acabo de decir y que están en íntima vinculación con los aspectos sociológicos, porque uno va a comunicar mejor o peor en función de su personalidad, en gran medida. Un introvertido o un extrovertido van a comunicar de diferente manera. El liderazgo y la función de roles van a depender de la personalidad de cada piloto, pero van a tener influencia con el equipo del que está formando parte, y así sucesivamente. No insisto más porque no tenemos demasiado tiempo y sí quería presentar el papel conjunto que tenemos medicina aeroespacial y psicología aeronáutica en la prevención de los accidentes aéreos, de los incidentes aéreos, y podemos aplicar muchos modelos. Yo presento aquí el modelo de Millman y Chappell, el HFAC, Human Factor Accident Classification, que está basado en el que se ha comentado antes de Eason, ¿verdad? En cómo ocurren los accidentes. Reduciendo el modelo de Eason a 4 lonchas de peso fundamentales, en la que siempre nos centramos en la última, los actos, ¿verdad? Y lo que tradicionalmente se ha estudiado en la seguridad del vuelo. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? No por qué, eso ha sido posterior. ¿Qué hizo mal el piloto? ¿Qué hizo mal el controlador? Fundamentalmente no se entraba en la circulancia, ¿verdad? El acto inseguro. ¿Qué hizo mal? Y el culpable es el que rompe los platos, claro. Pero rompe los platos y los lava. Es decir, estrella la bien, pero maneja, claro. Pero ¿por qué ha llegado a esa situación? Esa es la auténtica situación. Si estamos en que se ha cometido un error, que puede ser de diferentes tipos, no tenemos tiempo para manejar en ello, pero ¿qué precondiciones había para que aquello se cometiera, aquello se hiciera o se dejara de hacer? Y ahí es donde nosotros nos vamos a encontrar, pero no solamente ahí. Es importante conocer esas precondiciones, pero ¿qué hay de la supervisión? ¿Y qué hay del sistema organizativo? Y todo esto es lo que hoy en día, cuando hablamos de seguridad del vuelo, tenemos que analizar. Es muy fácil decir que el probable es el que rompió el avión, pero ¿en qué circunstancias estaba volando? ¿En qué circunstancias organizacionales? ¿Qué presión por parte de la empresa podía haber? ¿Qué supervisiones había? Cuando yo me encuentro algunas veces que hablas con pilotos, incluso en algunas escuelas, y dices, ¿y el briefing? Bien, ¿y el debriefing? No, el debriefing lo hemos tenido, del briefing, se sacan muchas conclusiones, ¿verdad? Es que eso es un derecho. Y si estamos hablando de una escuela, a mí a veces se me abre la cara un poco. No estoy refiriéndome a ninguna escuela en concreto, ¿de acuerdo? Pero a mí llevo muchos años trabajando con distintas escuelas y me llegan estas cuestiones. Entonces es una cuestión, como se ha dicho aquí, fundamental, global, de todos los que estamos implicados en un avión vuelo. Y eso va desde la organización hasta el médico examinador aéreo o el psicólogo aeronáutico que le va a llamar a lo. Entonces, enseguida termino. Si nos centramos en esta tercera loncha, que son las precondiciones, aquí es donde conjuntamente médicos y psicólogos tenemos que funcionar. Y conjuntamente, no aisladamente. Es decir, no el psicólogo por un lado y el médico por otro. Yo pienso que tenemos que estar funcionando conjuntamente. No quiero poner el ejemplo porque en todas partes funcionamos y en mi casa calderadas, ¿no? Que lo que se ha hecho en el CIMA, pero sí me avala los más de 30 años trabajamos aquí. Y nos hemos ido corrigiendo nuestros propios errores en la medida de lo posible. La planificación final de aptitud o no aptitud para que un piloto lo vaya a volar en CIMA, en Torrejón, actualmente se hace una sesión conjunta en la que el médico examinador aéreo coordina con los especialistas clínicos, cardiólogo, psiquiatra, oftalmólogo, otorrino, los datos de laboratorio y psicología incluida, y se analizan cada una de las cuestiones, cada uno de los casos en los que puede haber cualquier pequeña duda. Otra cuestión es que valoramos, y aquí es donde psicología tiene que decidir qué pruebas puede hacer, qué herramientas puede utilizar. La valoración de la personalidad me parece que es muy complicada. No me vale con un puro test, un puro cuestionario. Necesito una entrevista dirigida,
y suficientemente amplia, no 5 minutos, probablemente no me dé tiempo, por muy experto que sea, aunque estoy convencido de que un experto desde que entra el piloto por la puerta, cómo se sienta, cómo apoya las manos y cómo empieza a hablar, me está diciendo cosas, no solamente lo que diga verbalmente, esto va a ser otra comunicación. Esa formación la necesitan estos psicólogos de grado, y no todos los psicólogos la tienen. Y esa formación es la que hay que dar. Y establecer de una manera estandarizada qué herramientas son las que se deben utilizar. Y valorar, efectivamente, cuál es el grado de fiabilidad que esas herramientas que yo estoy utilizando tienen. ¿De acuerdo? Porque estoy jugando con la vida profesional de un piloto o de alguien que quiere ser piloto. Y tú eres ángel de la vida y de la muerte, y tú dices, tú sí puedes ser piloto, tú no vales para piloto. Antes de decir eso, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, tengo que tener muy claro que lo que yo estoy diciendo está avalado por los conocimientos que yo tengo. Entonces, simplemente terminando aquí, en esa tercera loncha, veíamos las condiciones individuales en las que hay aspectos fisiológicos, aspectos mentales, aspectos perceptuales o sensorperceptivos. Por ejemplo, nos hablaba aquí de la hipoxia y de los organismos, y se puede hablar de las personas de las altas federaciones, y se puede hablar de estar tomando sustancias que pueden interferir, y eso es química, ¿verdad? Y eso puede interferir con esa información que decíamos, o que no esté suficientemente deshidratado, que no haya comido lo que tenía que comer, o lo que fuera. Y estamos hablando de un área que está a caballo, por eso digo que no podemos establecer una barrera clara entre lo médico y lo psicológico, porque la conciencia situacional tiene una base, pero no es lo único, en la orientación en el espacio, y eso tiene una base orgánica y fisiológica. Pero luego está la interpretación de la información que he recibido. Y las ilusiones sensoriales, ¿qué es? Está ahí, ¿no? Está en esa barrera intermedia, ¿no? Y si yo la percepción que tengo es una percepción errónea, sufriendo una ilusión, sea visual, sea vestibular, sea del tipo que sea, me creo que estoy en una posición determinada y no es esa la posición. Y la ejecución de la maniobra que yo vaya a hacer va a ser inadecuada porque no me estoy basando en la realidad, sino en la realidad que yo he percibido. Y ese es un tema, evidentemente, muy importante. Pero luego están otros aspectos puramente psicológicos, de la esfera psicológica. Son las capacidades cognitivas, los niveles de atención, capacidades mnésicas, capacidades de memoria, las distracciones, todo lo relacionado con el mundo de la atención, que es absolutamente fundamental, y el estado emocional de esa persona, y la capacidad de gestionar el estrés, y la capacidad de gestionar la frustración. ¿Y qué más hay? La ayuda. No me basta solamente con el diagnóstico. ¿Y ahora qué puedo hacer? Porque incluso las personalidades más estables, en un momento determinado, tienen un punto de ruptura. Y yo recuerdo el caso de una gran piloto profesional que lleva un montón de horas, un montón de vuelos, un montón de experiencia, y en un momento determinado, por las circunstancias de la vida que ninguno estamos exentos de tener, se lo rompió. Fue una cuestión puntual, pero en ese momento lo dije, ahora no puedes ir. Vamos a recuperarlo. Y ahí está el papel del psicólogo y el médico conjunto para recuperar esto. Es una primera diagnóstico de cuál es la situación, que puede ser una situación de estrés. El estrés es acumulativo. Tú tienes un estrés laboral, tú tienes un estrés familiar, tienes un estrés organizacional, tienes unos factores estresantes, unos agentes estresantes, unos estresores, como se le ha comentado antes, que están influyendo sobre esa persona. Todo se canaliza a través de una respuesta única, porque los agentes estresantes puramente psicológicos acaban dirigiéndose a un efecto orgánico en esa persona, porque se pone en marcha el hipotalamo renal, el sistema simpático, el parasimpático y todas estas historias que van a afectar a tu estado de salud. Y eso va a tener consecuencias en tu performance, en tu capacidad de actuación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se pueden dar herramientas, claro que se pueden dar herramientas. Primero es hacer un estudio adecuado de cuál es la personalidad de esa persona y qué capacidades tiene para gestionar estas situaciones
que van a ser estresantes seguro a lo largo de su vida. Porque, como hemos visto al inicio de esta presentación, el entorno es un entorno hostil. Y hay que darles esas herramientas. Una situación de emergencia nos va a generar una situación de ansiedad. ¿Cómo controlo esa situación de ansiedad? Y la gente no tiene herramientas. Y los psicólogos sí saben dar esas herramientas. Eso es una cuestión de pedagogía, es una cuestión de formación. ¿Vale? Y no es nada más. Bueno, me parece que la que quedaba era gracias por su atención. Así es que no es muy importante que no siga para adelante. Simplemente quería hacer desde aquí un llamamiento para una colaboración conjunta. La Sociedad Española de Medicina Aeroespacial tiene establecidos ya convenios de colaboración con diferentes entidades, con la EPA, con la Asociación Española de Psicología Aeronáutica, con SEMES, con la Sociedad Española de Medicina de Emergencias y Urgencias, porque ellos se dedican al aerotransporte también sanitario y creemos que tenemos que trabajar conjuntamente. Por supuesto, con el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Civil, con el COPAC, desde hace ya mucho tiempo tenemos colaboración con ellos. Y estamos abiertos a colaborar con cualquiera que quiera trabajar en el tema de los factores humanos, porque entendemos que es una cuestión multidisciplinar. Creemos que debemos trabajar unidos e integrados, sin pisarnos las chanclas, que no tenemos por qué pisarnos las chanclas unos a los otros, sino de una manera colaborativa en la idea de mejorar todo el tema de la seguridad aérea. Y por supuesto, no podremos hacer nada de esto si las autoridades implicadas no lo apoyan de una manera absolutamente real. Y nada más, muchas gracias por su atención y me imagino que